cuál es la definición de climaterio. Vale. La definición de climaterio, empezando porque yo no soy profesional sanitaria, la daré desde el lugar en que yo me he informado y desde el que divulgo sobre qué es el climaterio. Entonces, es una etapa de la vida de la mujer que ciertamente no se puede escoger, todas llegamos a ella, no es como un embarazo que como mujeres lo podemos transitar sí o no. Entonces, es una etapa en la cual abarca varios años de nuestra vida, de nuestra etapa de la madurez. Esto quiere decir que sobre los 40, 45 años probablemente ya empecemos a sentir algunos signos, algunos síntomas también de lo que es la bajada hormonal que se produce en estos momentos de la etapa biológica de la mujer. Entonces, climaterio comprende 3 grandes momentos. La menopausia, que es la más conocida, que es el momento en que realmente ya se retira el sangrado menstrual, y esto se considera que ha sucedido cuando contabilizamos 12 meses en retrospectiva en los que podemos determinar que la menopausia ha llegado, porque se ha retirado definitivamente el sangrado. Pero previo a eso hay unos años en que empiezan a haber algunos desajustes y ese momento se viene a llamar como los años de la perimenopausia. Y tras haber dejado de menstruar, de tener nuestro ciclo, pues se llama la posmenopausia, ya son los años que vendrán después. Entonces, en su conjunto, esto es el climaterio. Y bueno, es importante aclararlo y comentarlo porque culturalmente tenemos en mente la menopausia y es como, bueno, me llegó la menopausia o te va a llegar o estás en menopausia, pero en realidad dura unos cuantos años en que hay como esta regulación del cuerpo a dejar de generar pues esos estrógenos, esas hormonas sexuales femeninas del ciclo que propiciaban pues que fuésemos fértiles, ¿no? Vale. Entonces es importante porque viene a equivaler como la adolescencia. Cuando llega la primera menstruación, que se llama menarquía, es un día, aquel día te ha llegado la menarquía. La menopausia es lo mismo, aquel día dura solo un día, 24 horas la menopausia. Aquel día has dejado de sangrar. Pero todos los demás, los años anteriores y algunos posteriores, que hay como esos cambios físicos, psíquicos, emocionales, se vienen a llamar en su conjunto el climaterio. ¿A qué se debe que la menopausia en nuestra cultura sea vista como una enfermedad? Pues yo creo que se debe a 2 factores principales. El primero es que en general todos los procesos naturales y biológicos de la mujer o de las personas menstruantes están muy medicalizados. El embarazo está medicalizado y la menopausia y el climaterio también están muy medicalizados. Entonces, la mujer empieza a sentir unos síntomas que no ha sentido a lo largo de su vida y a partir de aquí lo primero que hacen es, en vez de dejarle sentir estos síntomas y adaptar su vida a ello, es medicarla para que siga estando igual que durante su etapa cíclica. Ahora ya su etapa cíclica se ha acabado o se está acabando, pero como que no dejamos, no lo soltamos. Entonces llegan los fármacos o los tienes que hacer esto para seguir igual de joven, no igual de fértil, pero sí como en el ciclo este. Entonces, por una parte yo creo que es esto, y por la otra parte las mujeres que no son fértiles, que ya están cambiando sus cuerpos, durante el climaterio hay un cambio del cuerpo bastante importante, también como que dejan de ser útiles, entre comillas, para el sistema capitalista. Porque el sistema capitalista, las mujeres quieren que hagan cosas. Quieren que sean, pues eso, incubadoras de bebés. Quieren que sean el cuerpo perfecto como reclamo publicitario o sexual. Quieren que sean un agente de producción activa bastante fuerte. Y cuando todo esto ya no puede hacerse, es como que las dejan un poco de lado y quedan otra vez relegadas a lo que han hecho durante su etapa productiva igual, pero que ahora es como que lo único que les queda, que son los cuidados.
Bueno, sí, es un poco desde el lugar que nos ve la medicina, ¿no? A las mujeres que entramos en climaterio y menopausia, pero también como nosotras, por esta cultura en la que estamos, ahora vamos a hablar de la nuestra, también hemos encuerpado, ¿no? Ese sentimiento de sentirnos enfermas o en tendencia hacia la decrepitud. Entonces también ahora es importante que tenemos acceso a mucho conocimiento y a muchos referentes que nos pueden dar una visión positiva de, vale, si tengo un sofoco, ¿qué mensaje me está trayendo a mí este sofoco, ¿no? Antes de ir y tomarme lo que sea que me proponga el médico o médica de turno, ¿no? Entonces, vale, ¿qué mensaje me está trayendo a mí esta irritación que tengo a nivel psicológico, de que todo me molesta? Que es un momento de escuchar los mensajes que te traen también los síntomas. Hay algunos que obviamente van relacionados con la propia manera del cuerpo de volver a generar esos estrógenos que ya no tenemos, y por ejemplo una manera es cogiendo grasa abdominal. Entonces, bueno, coges 1 kilo, 2 kilos y eso está bien. Hay mecanismos del cuerpo que son necesarios y que puede que no sucedan, que no vengan a nosotras o no. Pero cuando ya hay manifestaciones que realmente nos incomodan, que tenemos insomnio, bueno, que realmente alteran nuestro día a día, ahí hay que mirar qué mensaje nos trae ese síntoma, ese signo. Estamos muy acostumbradas a ir y buscar la solución con medicación. Total. Y a la inversa, ¿no? Sí. También.